con mañana, mira, tú porque no, la compañera y el compañero, ¿sí? Los tres, cuatro, ¿sí? Por favor, porque me da pena que no puedan preguntar, pero no alcanza el tiempo. ¿Cómo? ¿De qué habló en la reunión con el fiscal Alejandro Gertz el lunes? Si nos puede comentar. Miren, la reunión con el fiscal y la reunión de ayer, que al final no se concretó con el presidente de la Corte, es para informarles que los asuntos políticos del gobierno, del Ejecutivo, los coordina el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Entonces, el desayuno con el fiscal fue con Adán y ayer también íbamos a desayunar los tres, pero yo tuve que salir y ya se quedaron los dos, pero ese es el mensaje. Y así como lo hacemos en corto, como se dice, pues aprovecho también para hacerlo público, porque no tenemos nada que ocultar. Yo necesitaba en esta nueva etapa un apoyo de alguien que me auxiliara en todo lo relacionado con cuestiones políticas. Dije políticas, no politiqueras. Es decir, la relación con los gobiernos de los estados, la relación con el poder legislativo, la relación con la Fiscalía, que es autónoma, la relación con el Poder Judicial, también todo lo relacionado con iniciativas de ley, la defensa del gobierno cuando están de por medio amparos, denuncias. Entonces, todo eso le corresponde al secretario de Gobernación. Y eso me libera porque yo también tenía que hacer eso. Y ahora, en este tramo, en esta nueva etapa, pues necesito más tiempo para consolidar la obra de transformación, para consumar la transformación. ¿Mande? ¿Reprograma su reunión con el ministro Saldívar? No, ya, es que la verdad somos autónomos, independientes, es real, ese es otro cambio. Antes había un teléfono rojo a la Corte del despacho presidencial. Ya no es así. Esa es una herencia que viene desde el Porfiriato, hablando de la simulación.
La Constitución establece de que hay 3 poderes y que son autónomos, son independientes, y que debe de haber equilibrio entre los poderes, división entre los poderes. Pero eso era la formalidad, porque el poder de los poderes era el Ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial estaban subordinados. Y no solo eso, los gobiernos estatales, el presidente ponía a los gobernadores, ponía a los diputados, ponía a los senadores, ponía a los ministros de la Corte, y los gobernadores ponían a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, que es el equivalente al Poder Judicial en cada entidad federativa. Así era. Ya no es así. El ministro Saldívar, presidente de la Corte, es un hombre íntegro, es una gente honesta, recta. Él no permitiría que el presidente le hiciera una proposición indecorosa. Ni el presidente está formado de esa manera, porque el presidente piensa que para tener autoridad política hay que tener autoridad moral. Cuando se establecen relaciones de complicidad, ya no se tiene autoridad. Imagínense un presidente que entra en complicidad con un secretario, con un miembro de su gabinete, pues ya se convierte en cómplice, forma parte de una pandilla, de un grupo. Ya no hay autoridad. Entonces, cuidamos mucho eso. No es cuál es la línea, también para los jóvenes, porque así era antes. ¿Cuál es la línea? Decían algunos, disciplina, porque el que se mueve no sale en la foto, engarrótese ahí y nada más es, sí señor, ¿qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Hay una anécdota que puede servir para entender cómo era antes la política en México. Un paisano nuestro, un hombre excepcional, como lo era quien acaba de fallecer, y aprovecho para recordarlo, Enrique González Pedrero, mi maestro. Bueno, otro político tabasqueño, muy bueno, Carlos Madrazo, papá. Luchador. Cuando estaba el PRI, pero
había ahí corrientes progresistas. Madrazo fue a la cárcel, lo acusaron de vender tarjetas o registros para braceros en el tiempo en que se extendían estas visas temporales. Pero lo cierto es que él era opositor al candidato oficial y terminó en la cárcel. Y salió de la cárcel y siguió luchando. Pero era un hombre de nervio y de prestigio, de mucho temperamento. En el trópico, pues hay mucha pasión. Los verdes se amotinan, los ríos se desbordan y el calor hace que brote la ruda franqueza. Un político del trópico tiene que aprender a equilibrar entre razón y pasión, aunque las grandes cosas se hacen con pasión, con ganas, pero hay que equilibrar pasión y razón. Entonces llega, después de ser gobernador de Tabasco, que hizo muy buen gobierno, Carlos Madrazo, llega a ser presidente del PRI, siendo presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, imagínense, en esos tiempos. Y Madrazo, como era libre, pues no consultaba, no pedía línea, y empezó a querer democratizar al PRI, a que los candidatos del PRI se eligieran en asambleas de militantes. Y desde luego empezaron a haber choques con gobernadores que eran los que decidían sobre quiénes iban a ser los presidentes municipales. Y Madrazo era un muy buen orador. El caso es que lo quitan y llega a sustituirlo el señor Lauro Ortega, que era pues un político ortodoxo, vamos a decir, muy distinto a Madrazo, más frío, sin la pasión de Carlos Madrazo. Y desde que llega, su primer discurso lo consulta con el presidente Díaz Ordaz y va a verlo antes de pronunciar el discurso y le dice: le traigo, presidente, porque así era el discurso, para que usted lo vea, si le parece. Entonces Díaz Ordaz cuentan que le dice: no, Lauro, ¿cómo te voy a revisar el discurso? Si tú eres un hombre responsable, institucional, te tengo confianza, porque había pasado lo de Madrazo.
y le dice Díaz Ordaz, si acaso, yo te recomendaría que cuando estructures tus discursos, pienses en una fórmula. Es una recomendación respetuosa. Independencia, reforma, revolución, constitución, Díaz Ordaz, sas. Así era antes. Ahora no es así. Ahora nadie me viene a decir, a ver, ¿qué le parece el discurso? Somos libres. Estamos viviendo tiempos interesantes, cambios importantes en la vida pública del país. Bueno, nos vemos mañana. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.